Hola, buenas tardes chicos. Les voy a dar una explicación. Trataré de ser breve para que ustedes entiendan mejor todo este power que les dejé acerca del proceso entre 1810 y 1820. Esta primera imagen que ven ustedes aquí es en realidad lo que quedó del Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si bien el mapa corresponde a un tiempo un poco después. Básicamente, en la época de la independencia de 1816, estas eran las provincias que había y en realidad no existía ni el Gran Chaco, es decir, no estaba poblado ni el Gran Chaco ni la Patagonia. Y la zona de Misiones también estaba sin población civilizada, por decirlo de alguna manera. Buenos Aires era ese pequeño trozo que ven pintado. Bueno, estas eran las Provincias Unidas que inician su proceso de autonomía en 1810. Ustedes saben que la Junta Grande es la que se forma después de la primera Junta, porque bueno, aclaremos que en la primera Junta hubo algunas diferencias entre los partidarios de Saavedra y los partidarios de Moreno, con sus protagonistas. Cornelio Saavedra, un hombre maduro, un hombre calmo, un hombre tranquilo, militar, como todo es militar muy estratega, y la otra postura encabezada por Mariano Moreno, que era un joven muy apasionado, muy enfervorizado por la causa de la independencia y que lo que él quería, sí, él sí quería declarar la independencia. De modo que estas dos posturas se van a enfrentar en el seno de la primera junta. Juan José Castelli, que era morenista, pronto va a morir de un fuerte cáncer de lengua. Manuel Belgrano es enviado al norte, a la campaña en el norte. Quiere decir que va a prevalecer el sector saavedrista y por eso se va a concretar la Junta Grande, que va a ser el segundo gobierno patrio. ¿Por qué? Porque esta primera junta de los 9 miembros se le van a agregar los representantes de las provincias del interior. Ahí tenemos entonces una junta de 22 miembros que tiene algunos problemas importantes. Primero, la situación económica. Tanto esperaban el libre comercio, pero este libre comercio no fue tan intenso como se esperaba, como se imaginaba, y no llegó tanto dinero como se imaginaba en principio. Pero el poco dinero que ingresaba tenía que ser enviado al ejército del norte, que era justamente el ejército que manda la primera junta al interior de las provincias para convencerlas un poco de colaborar con el Cabildo de Buenos Aires, con la primera junta, pero también se tuvieron que hacer cargo de la gente que estaba en contra, ya sea en Córdoba o en Paraguay o en el mismo Perú. Desde el virreinato del Perú, el virrey envió un ejército que por supuesto fue por el sur, hacia la zona del Alto Perú, el sur del Perú decimos, ¿no? El Alto Perú, que hoy es Bolivia, y de ahí ingresó a nuestro país, por nuestro norte. Por eso a ese ejército, que fue el primero que tuvimos como gobierno patrio, se le llamó el Ejército del Norte. Ese Ejército del Norte necesitaba permanentemente hombres y dinero. Entonces, lo poco que entraba era llevado, digamos, el poco dinero que teníamos era gastado por ese ejército. Como ustedes ven en este mapa, ahí están las campañas militares justamente, esas flechitas rojas es la dirección que va al ejército y donde van a tener los primeros conflictos. Hay una división, sigue la división interna entre morenistas y saavedristas, como yo les dije recién. Después de esa controversia, en este momento ya Mariano Moreno ha muerto porque es enviado a una misión diplomática a Inglaterra para ver si Inglaterra reconoce nuestro gobierno y muere en alta mar. Algunos dicen que lo envenenaron, es poco probable, la gente se enfermaba en realidad por el largo viaje, por las condiciones sanitarias poco adecuadas y si morían o a lo mejor ya tenía alguna enfermedad de base y se enfermó en alta mar y murió. De esa Junta Grande, en realidad, cuando Saavedra está haciéndose cargo del Ejército del Norte, Saavedra, el presidente de la Junta, estalla un motín y se disuelve esa Junta Grande y se forma un gobierno de 3 miembros, liderado por los morenistas, aun cuando Moreno ya murió. Este gobierno, liderado por los morenistas, se va a llamar Primer Triunvirato. ¿Por qué Primer Triunvirato? Porque tiene 3 personas. Esas 3 personas que lo conforman son Juan José Paso, el mismo secretario de la primera Junta y de la Junta Grande, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Estaban asesorados permanentemente por un partidario del morenismo que se llamó Bernardino Rivadavia. Ustedes lo conocen, lo han escuchado muchas veces, primero porque hay un departamento en nuestra provincia al este que se llama Rivadavia, pero además por la marca de hojas
el Blog Rivadavia hace justamente memoria a don Bernardino Rivadavia. Este señor, Bernardino Rivadavia, recién venía de Europa y quería imponer esas ideas abiertas, liberales, parecidas a las de Inglaterra, en nuestro país. Por eso asesoraba al primer triunvirato y trataba de que Buenos Aires llevara justamente la dirección de todo el país. En esa misma época llegan a nuestro país Carlos María de Alvear y el general José de San Martín. ¿Por qué llegaba a nuestro país? Porque San Martín desde chiquito, desde sus 2 o 3 años, vivía en España. Allí hizo su carrera militar. Él hablaba en español de España, en realidad, el general San Martín. Y cuando hizo sus primeras mm, actividades militares en España, le tocó enfrentar a Napoleón en las batallas de Albuera y de Bailén, sobre todo. Dicen que Napoleón lo conoció personalmente y reconoció su valor. Después de eso, ya quiso venir a nuestra patria para, justamente con las ideas de convencer a nuestra patria de que declararan la independencia, porque él sabía que Napoleón era invencible y que el rey verdadero y auténtico de España, Fernando VII, no iba a volver muy pronto a su trono. Entonces era perentorio declarar la independencia. Cuando él viene, antes de venir acá no lo conoce nadie, entonces él se imaginaba que nadie le iba a hacer caso, fue a Inglaterra donde tenía gente conocida y los ingleses, después de las invasiones inglesas, habían establecido relaciones de amistad con muchos comerciantes importantes de aquí, de nuestro país, de Buenos Aires. Entonces él fue a Inglaterra, se hizo conocer por algunas familias importantes y pidió que lo recomendaran acá en Buenos Aires. En esa época, así como nosotros, no sé, si ponemos una foto de Instagram y nos dan un montón de like, nos parece que ya somos bastante conocidos o aceptados, o si tenemos miles de seguidores o 1 millón de seguidores, nos consideramos súper populares. En esa época, sin redes sociales, lo que uno necesitaba es una carta de recomendación. Entonces las familias importantes de Inglaterra, a lo mejor 2 o 3 excelentes familias, escribieron cartas diciendo, bueno, aquí envío, con la presente carta envío un amigo incondicional de nuestra familia, el general José de San Martín, con quien tenemos una gran amistad y una gran confianza, por favor recíbanlo como a nosotros mismos. Entonces, con esas cartas él se presentó en Buenos Aires, también en las principales casas de la alta sociedad porteña, y fue muy reconocido y muy bien recibido. De hecho, en una de esas familias conoció a la joven hija de la familia Escalada, que se llamaba María de los Remedios, y se enamoró perdidamente de esa chica. Era una chica muy joven, era un adolescente. Él era un hombre que ya tenía mm, más o menos unos 25 años. Se enamoró de la joven, perdón, 30, más de 30 años tenía. Se enamoró de esa chica, la madre de la chica no quería saber nada porque le parecía que era muy poca cosa para su hija, hasta que después aceptó el matrimonio y con unos 16 o 17 años Remedios se casó con el general San Martín. Bueno, cuando llegan acá a la Argentina, a Buenos Aires, San Martín empieza a actuar en política y empieza a participar justamente de la política, pero forma una sociedad secreta. ¿Qué era la sociedad secreta? Era como círculos secretos para lograr un objetivo político. ¿Pero por qué eran secretos? Y para que nadie los culpara de delincuentes políticos, es decir, de ser de revolucionarios, de querer sembrar la división y de querer sembrar la sedición en nuestro país. Entonces, por eso formaban círculos secretos para tratar de acabar con el gobierno del primer triunvirato, que no les parecía para nada eficiente, tomar decisiones firmes con respecto al ejército del norte y declarar la independencia. Entonces formó una agrupación que se llamó la Logia Lautaro. Y además empezó a pensar que su mejor trabajo podía ser después de, por supuesto, que lo mandan al Ejército del Norte, él actúa ahí, en las campañas también contra los realistas. Entonces empieza a pensar que la mejor forma de defender nuestros intereses era también lograr la independencia en los países vecinos. Si nosotros nos hacíamos independientes, también tenían que ser independientes los países vecinos. Y es por eso que él empieza a pensar la idea de radicarse en la ciudad de Mendoza. Entonces, con ese grupo secreto que forma el general San Martín, con Alvear, Monteagudo y otros más, esa logia Lautaro, que se llamaba así, era un nombre secreto, o sea, un nombre que
que no decía nada, que no levantaba sospechas. La logia significa eso, grupo secreto, pero Lautaro era como que no daba ninguna pista de nada, aunque se llamaba Lautaro en recuerdo de un indio chileno que había sido también revolucionario, bueno, así dice la tradición. Esta logia Lautaro se enfrentó al primer triunvirato, lo sacó del gobierno y forman un segundo triunvirato, con uno de sus integrantes que repite otra vez el supuesto, Juan José Paso, y acompañado por don Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Este segundo triunvirato estuvo influido por el general San Martín y por la sociedad patriótica también que querían la independencia. La misión que tenía este gobierno era detener a los realistas en el norte para que no siguieran avanzando, porque en cualquier momento, a ver, ya nos habían sacado el Alto Perú. Bolivia nos la ganaron, el virrey del Perú, por eso le decimos realistas, porque ese ejército que nos combatía a nosotros en el norte dependía del virrey del Perú, que a su vez defendía los intereses de la monarquía española, porque consideraba ese virrey que nosotros éramos rebeldes a la autoridad del rey español. Ante esa situación se les decía realistas a ellos y patriotas a los nuestros, a nuestro ejército. Entonces tenían que detener a los realistas y también convocar a una asamblea que declarara la independencia de España. En 1813 entonces se estableció la Asamblea General Constituyente. Era soberana porque tenía un poder político, es decir, ya dejó de funcionar el segundo triunvirato para empezar a funcionar la asamblea. La que gobernaba era la asamblea. Tenía poder político en sus manos. Ya no hay triunvirato. Los objetivos eran declarar la independencia y dictar una constitución. De hecho, en ese mismo momento, el 27 de febrero de 1812, en las barrancas del Paraná, justamente, eh, el general Manuel Belgrano había enarbolado por primera vez una bandera propia, pero de eso ya les voy a hablar enseguida. En esta asamblea entonces se pensaba declarar independencia, pero en Europa pasó algo muy extraño. Napoleón inesperadamente fue derrotado y los reyes volvieron a sus reinos. ¿Esto qué significa? Que Francia dejó de estar manejada por Napoleón, volvieron los reyes de Francia a gobernar, y en España y en Portugal también regresaron sus reyes a los tronos. Fernando VII vuelve al poder, pero los diferentes reyes de Europa deciden formar la Santa Alianza. ¿Qué significa esto? Una unión de los reyes que se prometían a sí mismos que iban a tener mano dura con cualquier movimiento revolucionario que surgiera en el país y mantener también sus colonias. Entonces, obviamente, este rey Fernando, que viene con todas las ideas absolutistas de nuevo, no va a ver para nada con buenos ojos los movimientos de autonomía, los movimientos de juntas que habían habido en América. Quiere decir que así como se había formado una primera junta en nuestro país, en México y en otros rincones de Hispanoamérica, eso no ha sido bien visto y el rey promete enviar aún más soldados a América para que terminen con esos gobiernos revolucionarios. Es momento entonces de declarar la independencia, dice San Martín, con más razón, pero la asamblea decide que no vaya a ser que Fernando se enoje. Y tienen dos objetivos que no se cumplen finalmente. Ni declararon la independencia, ni establecieron la constitución. Sí hicieron algunas leyes importantes. No todas fueron importantes, pero algunas sí. Por ejemplo, establecieron que en nuestro país no iban a nacer más esclavos. Aquellas personas que eran esclavas y que tenían esa gente de raza negra provenientes del África, que vivían de hacía muchísimos años en nuestro país y que tenían hijos que nacían a partir del del 30 de enero de 1813, todos los nacidos a partir de esa fecha, los niños, hijos de esclavos, iban a ser libres. Los esclavos que eran esclavos y que habían nacido antes de esa fecha seguían siendo esclavos, pero a partir de ese momento los que nacen van a ser libres. Eso fue un gran paso para abolir la esclavitud. Luego, otra medida importante que tomaron es que no va a haber más ni triunviratos ni juntas. Ahora el gobierno lo va a desempeñar una sola persona que se va a llamar director supremo.
Surge entonces el directorio. El directorio es la forma de gobierno de una sola persona y una vez que termina de sesionar, de reunirse la Asamblea del año 13, empieza a gobernar ese directorio. Los directores supremos más importantes, mejor dicho, no, todos les voy a nombrar. El primero fue don Gervasio Antonio de Posadas, luego Carlos María de Alvear. Alvear era un personaje muy curioso, porque si bien al principio adhirió a las ideas de San Martín, Alvear se fue inclinando más bien por ideas de la masonería. La masonería eran grupos secretos, pero anticatólicos, antirreligiosos, antitradición, que justamente lo que querían era dominar o manejar los organismos políticos de cada país. Se había originado en Francia y en Inglaterra en la Edad Media y todavía existían y se habían extendido muchísimo en la época de la Ilustración. Esta masonería penetró en la logia Lautaro y la logia Lautaro se volvió una logia masónica, por eso San Martín se aparta de Alvear, se aleja de su amigo y Alvear sigue con la logia y con su influencia de la masonería. Se alejan mucho entre los dos, ya no son más amigos. Luego va a seguir Álvarez Tomás, luego González Balcarce, luego Juan Martín de Pueyrredón y por último José Rondó, que fue el último director supremo. A veces duraban unos meses, un año o algunos años. Durante estos gobiernos sigue funcionando la Asamblea del año 13, pero ya no tiene poder político, sino solo un poder legislativo. Asesoraba y acompañaba a los directores supremos que se ocupaban del poder ejecutivo. Em, entonces, esto en la primera etapa, ¿no? En la época de Posadas y de Alvear. Pero luego vamos a tener necesidad de un congreso más importante y en el que estén reunidas todas las provincias. Y ese va a ser un congreso en la ciudad de Tucumán. Entonces, en síntesis, este directorio empieza a funcionar a partir de 1814, un director por vez, no todos juntos, y durante los primeros directorios, es decir, durante Posadas y Alvear, el poder legislativo, el poder de las leyes lo tiene la Asamblea. Pero después, en la época de Álvarez Tomás, esta Asamblea se disuelve y van a empezar a hablarse de un nuevo Congreso. Alrededor de 1815 se establece que va a haber un Congreso en alguna ciudad que no sea Buenos Aires. Adivinen por qué. Porque Buenos Aires, siempre que tenía un congreso en su ciudad, influía para que las medidas que se tomaran siempre fueran a favor de los porteños o de los centralistas. ¿Se acuerdan cuando hace unas imágenes atrás hablamos de morenistas y saavedristas? Acá. Bueno, justamente ahí, saavedristas y morenistas. Bueno, justamente esta división ya no es saavedristas y morenistas, sino partidarios de las provincias, en el caso de los saavedristas, y partidarios del gobierno central en Buenos Aires, por eso lo vamos a llamar centralistas. Quiere decir ahora que siguen esas divisiones a raíz de, perdón, esas divisiones en dos partidos, los partidarios de las provincias, como Saavedra, como San Martín, como varios representantes de nuestra patria, y los centralistas como Rivadavia, como Alvear, Posadas, Álvarez Tomás, que son bastante partidarios justamente de que el poder lo tenga Buenos Aires. Posteriormente, vamos a ver que en la misma época se estrena un himno nuestro, porque la Asamblea del año 13 reconoce como válidos los símbolos patrios que ya se han creado. La bandera de la patria, la escarapela, el escudo y el himno nacional argentino. Se canta por primera vez el 14 de mayo de 1813 en la casa de una señora de alta sociedad que se llamaba doña María Sánchez de Thompson. La conocemos como doña Mariquita Sánchez de Thompson. La señora, que estaba casada con una persona muy importante, Lord Thompson, bueno, este señor y esta señora prestaron su casa para que en una reunión se cantara por primera vez el himno nacional, escrita con la letra de don Vicente López y Planes y la música compuesta por un músico de nuestra patria que se llamó Blas Parera. El 27 de febrero, como les dije, Belgrano crea la bandera con dos colores, celeste y blanco. ¿Y por qué esos colores? Nada que ver con que miró el cielo, miró las nubes o el mar, nada que ver. ¿Por qué eligió esos colores? Porque Manuel Belgrano era devoto de la Virgen, entonces tomó los colores de la Inmaculada Concepción, es decir, de la Virgen de Luján, igual que la escarapela. Si ustedes se fijan, el manto de la Virgen es celeste y el color del traje es blanco, por eso
la Virgen de Luján es la patrona de nuestra patria. En otro momento, cuando pueda, cuando tengamos tiempo, les voy a contar la historia de la Virgen de Luján. Ahora, dentro de poco es el día, la fiesta, el 8 de mayo, y les voy a decir por qué esos colores están tan ligados a nuestra patria. Solo ahora les digo que de ahí saca Belgrano la idea de la bandera, y también la escarapela, que se usaba mucho antes que la bandera, toma los colores de la Virgen de Luján. También se acepta el escudo, que también tiene sus elementos, y se los dejé para que lo leyeran, pero el norte sigue siendo un problema. Es un problemón el norte, es como un drama eterno, no nos cansamos de combatir en el norte. Y resulta que ya hay personajes importantes que aparecen ahí, no solamente San Martín, Alvear, Belgrano han combatido allá, sino que también hay gente de la zona que se hace fuerte combatiendo a los realistas del norte, como don Martín Miguel de Güemes, un gran patriota y soldado de nuestra patria, que era un general, por supuesto, y que él combatió desde su Salta natal. Él nació en Salta y desde ahí puso toda su fortuna y su persona al servicio de la patria. Entonces, él, gracias al valor del general Martín Miguel de Güemes y de sus soldados, que les decían los endemoniados de Güemes, porque andaban con poncho rojo, combatían con poncho rojo, era como su uniforme, eran como gauchos, ¿no? Y combatían con poncho rojo, entonces les decían los endemoniados, y eran bravísimos. Y entonces desgastaban al ejército realista porque se escondían en los montes, en las montañas, en los bosques, que podían haber en la zona del norte, del noreste, perdón, del centro, del norte, centro norte y noroeste de nuestra patria, se escondían ahí y aparecían, combatían rápidamente, desgastaban al ejército realista, lo cansaban y se volvían a ocultar. Entonces, gracias a esas escaramuzas, el norte nuestro se salvó. Pero Salta y Jujuy podría ser hoy del Perú o de Bolivia si no hubiera sido por el general Martín Miguel de Güemes y de una mujer. Aunque no lo crean, había mujeres que combatían. Doña Juana Azurduy, ella, su marido y sus 4 hijos peleaban cuerpo a cuerpo con los realistas. Ella, la pobre, perdió en una de las batallas a su marido y a sus 4 hijos y quedó solita y embarazada de su única hija mujer. Entonces vivió, porque ya había perdido hasta toda su fortuna en la lucha en el norte. Gracias a Belgrano, que le consiguió una pensión después de mucho, después de un tiempo importante que ya no tenía cómo mantenerse, Belgrano le consiguió un pequeño sueldo que le pagó la patria por sus servicios, y así pudo vivir con cierta dignidad en Salta, donde le invitó Güemes a vivir, pero es una patriota realmente que hizo mucho por nuestro país. Y en ese momento San Martín decidió que no había otra forma de mantener nuestro país y de que no lo invadieran los realistas, no había ya cómo frenar al ejército del Perú, al ejército realista. La única forma que podíamos salvar nuestra patria era ir desde nuestro país a Chile y desde Chile al Perú, y atacar al Perú desde el mar, es decir, desde la costa, yendo por atrás de Lima. No ir por nuestro norte, porque esa zona era muy ardua y muy peligrosa para que pudiéramos salvar esa región. De modo que empezó a concebir un sueño, el general José de San Martín, que justamente como parecía imposible, él lo organizó de la manera más completa posible, y lo primero que pidió al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, que lo designara como gobernador de Mendoza. Eh, Él aquí había venido, recuerden que él nació en Yapeyú, pero en Corrientes, pero de Corrientes él no tenía prácticamente recuerdos, entonces porque se fue a España muy chiquito. Cuando llegó acá vino a Buenos Aires, y estuvo en Buenos Aires un tiempo, fue a combatir al ejército del norte, pero luego pidió una provincia donde afincarse, y él pidió Cuyo, justamente Mendoza y San Juan. Entonces el director supremo le va a conceder ese deseo, y él va a venir entonces a hacerse cargo, en 1814, a hacerse cargo de nuestra provincia, y justamente desde Mendoza empieza a preparar un ejército, y por supuesto que empieza a insistir en que se declare la independencia. Lo que ustedes están viendo aquí es una foto, diríamos, o sea, es un cuadro, obviamente, pero sería como si desde la zona de la Plaza Pedro del Castillo, más o menos, hubiéramos sacado una foto, y esa era la vista que se tenía en la época de la montaña, en la época de San Martín, de la montaña.
San Martín va a hacer una gran obra en nuestra provincia, sobre todo en la ciudad, ¿no?, de Mendoza. Él hizo crear la biblioteca, que hoy es la Biblioteca General San Martín. Él hizo construir la Alameda. En realidad la Alameda, que la tenemos tan cerca del colegio, lo hizo construir como un paseo donde plantar un montón de álamos, así la gente podía caminar y ponerse a la sombra de los álamos. Ahora los álamos no están, pero la Alameda se llamaba así porque era un paseo de gran categoría para que la gente paseara en las tardes. También hizo cerrar las tabernas para que la gente no se emborrachara después del trabajo. Estaba prohibido salir del trabajo, ir a las tabernas a tomar. Bueno, hizo un montón de cosas San Martín acá. Ordenó el comercio, creó escuelas, etcétera. Mientras tanto, entonces, en Tucumán se convoca un congreso, mejor dicho, Buenos Aires convoca un congreso en alguna provincia. La provincia que que estaba más o menos en el centro del país en ese momento, era San Miguel de Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque así desde ahí se podía manejar mejor el ejército del norte. Em, la señora Francisca Bazán de Laguna prestó su casa, la histórica casa de Tucumán, que era muy grande, y allí se reunieron los representantes de todas las provincias del país, menos la banda oriental, que yo les voy a contar qué estaba pasando en ese momento. La banda oriental es lo que hoy es Uruguay. Recuerden, no se olviden que era una provincia nuestra. Los representantes de Mendoza van a ser don Juan Agustín Maza, que después ese nombre es el que le ponen a la Universidad Maza, y don Tomás Godoy Cruz. Esos son los representantes nuestros, ambos amigos del general San Martín. El 9 de julio de 1816 declaramos la independencia de nuestro país. En ese día el Congreso estaba a cargo de don Narciso Laprida, que era el diputado por San Juan, y bueno, se firmó un acta y se declara que nuestro país era libre e independiente de España y de cualquier otro país. Pero, en ese momento estaban naciendo nuevas formas de poder. Las provincias del litoral empezaban a tener cada vez más problemas con Buenos Aires, que por supuesto quería dominarlas. ¿A qué le llamamos provincias del litoral? Bueno, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y también lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay, que en ese momento se llamaba la Banda Oriental. La banda, no es la banda como una flor, sino la banda oriental. ¿Por qué banda oriental? Primero porque estaba en el lado oriental del Río de la Plata y además porque era como una franja. Resulta que los portugueses desde Brasil siempre, pero siempre habían querido dominar esa zona y bueno, empezaron a invadir y en una época en que Buenos Aires no les pudo o no quiso prestarles ayuda. Entonces el general Artigas se ofendió muchísimo por eso y la banda oriental no participó del Congreso de Tucumán. Era una provincia nuestra la que prácticamente dejamos dominar por los portugueses. Bueno, mientras tanto entonces San Martín empieza a preparar el ejército y él, para que ustedes se acuerden, ¿saben cuándo empezó el cruce de los Andes? Imagínense que el general San Martín estaba esperando que declaráramos nosotros la independencia para poder ir desde un país independiente a independizar otro, Chile. Ya tenía contactos con un chileno importante como era don Bernardo O'Higgins y algunos otros personajes más de Chile. De a poco fue armando su viaje, pero él tenía que esperar, porque si bien el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia argentina, él no podía cruzar ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre la cordillera, porque ustedes saben que hay nevadas y es imposible cruzar la cordillera en mula en pleno invierno. Entonces él esperó hasta el próximo verano, cuando el clima estuviera más estable, y recién en enero de 1817 inicia el cruce de los Andes. En otro momento les voy a contar como anécdotas cómo hizo el general San Martín para averiguar cuáles eran los mejores caminos para cruzar la cordillera. Miren, fíjense que hay diferentes rutas y caminos donde el general San Martín hizo su paso, ¿no? Él pasó exactamente por ese camino que se llama Paso de los Patos, que está apenas pasamos el límite con San Juan, en la parte de la cordillera sanjuanina, ahí está el Paso de los Patos. En Mendoza, por el Paso de Uspallata, que es el camino prácticamente que hacemos para ir a Chile cuando vamos en auto, el Portillo, el Planchón, y hacia el norte tenemos los pasos de Guana y Come Caballos. El ejército estaba totalmente dividido en 6 secciones para poder cruzar el río, la cordillera, y que el ejército y que el gobierno chileno, o mejor dicho, el gobierno realista de Chile, no esperara
que no se imaginara que iba a cruzar un solo ejército, porque nos iban a vencer. Entonces San Martín hizo dividir en 6 partes el ejército para que cruzáramos por diferentes lugares. Pero desgraciadamente, y con esto vamos llegando al final, mientras San Martín cruzaba Chile, mientras San Martín daba la independencia a Chile y después iba al Perú, aquí los problemas continuaban. Los caudillos en realidad no se pusieron, perdón, los caudillos no, los patriotas no se ponían de acuerdo en la forma de gobierno que íbamos a adoptar para después de declarar la independencia, porque después de que uno declaró la independencia, todo fantástico, todo hermoso, somos libres e independientes, pero había que decidir qué forma de gobierno íbamos a tener, si íbamos a tener un presidente, un triunvirato, una junta, un rey, ¿qué íbamos a tener? Así podía, una vez que nos pusiéramos de acuerdo para ver qué forma de gobierno íbamos a tener, podíamos hacer una constitución, si no, no. Y eso fue un gran tema. Entonces pasó todo el resto del año 16, todo el 17, todo el 18 y no nos poníamos de acuerdo. San Martín, Belgrano querían una monarquía, querían que tuviéramos un rey. Los porteños también les interesaba tener un rey, pero los porteños querían que llamáramos a algún príncipe europeo que se instalara acá en Buenos Aires y empezara a gobernar. San Martín y Belgrano proponían, sobre todo Belgrano, una monarquía incaica, es decir, que llamáramos a un rey descendiente de los incas y que se instalara acá en nuestro país como rey legítimo. Había personas que querían una república, es decir, que tuviéramos un gobierno que pudiéramos votarlo como tenemos ahora. Bueno, ahí estuvieron los intereses de unos y de otros. En debate, en discusiones, no se llegó a nada y resulta que en 1818 el ejército realista del Perú avanzó casi hasta Tucumán y fue el momento en que el Congreso decidió irse de Tucumán y mudarse a Buenos Aires. El mismo Congreso que declaró la independencia, con algunos personajes que iban cambiando, por supuesto, se instaló en Buenos Aires y ahí fue totalmente manejado por los centralistas, por los porteños que querían que Buenos Aires dirigiera todo. Y tal es así que, y ahí viene la parte fea de la película, la parte trágica, como no nos pusimos de acuerdo los porteños, tomaron el control del Congreso, establecieron una constitución en 1819 totalmente centralista que le daba el poder a Buenos Aires de elegir hasta los gobernadores de las provincias. Esto provocó el enojo de las provincias del litoral, que hacía rato que ya venían con problemas con Buenos Aires. Entonces los caudillos, que eran estos representantes de las provincias, que no eran gobernadores, sino que eran gente importante que tenía fincas o estancias y que tenían un montón de peones o de empleados de sus fincas que los seguían. Eran como pequeños ejércitos. Y eran muy fuertes esos caudillos en Uruguay, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes y en Córdoba. Entonces estos caudillos, estos líderes naturales, que nadie los elegía, surgían solos, es decir, eran personas que eran muy seguidas, como si ahora dijéramos una persona que en Instagram tiene, no sé, 1 millón de seguidores. Bueno, es un líder para nosotros, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Para poner un ejemplo que ustedes puedan entender, no significa que una persona que en Instagram tenga 1 millón de seguidores sea importante. A lo mejor no hace nada importante, pero una persona muy reconocida y que tiene tantos seguidores. Esos seguidores de los caudillos eran gauchos, gente eran peones, gente de sus fincas, de sus estancias. Entonces eran como pequeños ejércitos. Se empiezan a destacar algunos caudillos como Artigas en la banda oriental, que aparte a todo esto, la banda oriental estaba en manos de los portugueses ya que habían invadido. Santa Fe, que tenía como caudillo a don Estanislao López, y Entre Ríos, que tenía como caudillo a el Pancho Ramírez, Francisco Ramírez. Le decían el Pancho. Y estos caudillos de Santa Fe y de Córdoba, perdón, de Santa Fe y de Entre Ríos, avanzan con su ejército contra Buenos Aires y pelean contra el director supremo Rondó en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820. Esto fue trágico porque Buenos Aires pierde la batalla, los caudillos ganaron, y no solo eso, sino que el Congreso se disolvió, la Constitución de 1819 se anuló, no sirvió más, no existió, no quedó, no tuvo más vigencia. Las ideas monárquicas quedaron en la nada y se estableció que ya no va a haber más gobierno nacional, sino que cada provincia se va a gobernar como pueda. Es la época entonces de las autonomías provinciales. Si tenemos que establecer una causa de la batalla de Cepeda, es
la Constitución centralista de 1819. Esa fue la causa del enojo. Consecuencia, pierde Buenos Aires, renuncia el director supremo Rondó, llama incluso al Ejército del Norte que le ayude y el Ejército del Norte se le revela, entonces no lo ayuda a nadie, llama a San Martín dice que él ni loco va a combatir, va a luchar contra, contra sus propios hermanos de la misma patria. Entonces el Congreso se disuelve, la Constitución queda anulada y hay unos años de autonomía provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se van a gobernar cada una por sí sola y como puede, como si fueran estados independientes unos de otros. Quiere decir que la unidad nacional se ha perdido. Mientras tanto, tenemos el drama del Ejército del Norte, tenemos una economía súper pobre, algunas provincias son tremendamente pobres. Buenos Aires un poco se salva como puede porque tiene un puerto donde sigue comerciando. San Martín se ha ido a darle la independencia a Chile, después va a Perú, ve que en Perú no va a tener apoyo de nuestro gobierno, nadie lo va a ayudar desde acá, entonces deja el mando a cargo del patriota venezolano Simón Bolívar, y él se vuelve a recoger a su hija porque su esposa ha muerto. En su ausencia, la esposa murió, él soñaba con vivir acá en Mendoza, con irse un tiempo y después volver a instalarse en la provincia de Mendoza para siempre. Él soñaba con instalarse en su finca que estaba en la zona que hoy es San Martín, en el departamento de San Martín y Junín. Él tenía una finca enorme que le había regalado la gente del pueblo. La gente el gobierno de Mendoza le había regalado esas tierras y él quería pasar sus últimos días ahí, instalado, alejado de la política, y sin embargo no pudo hacerlo. Tomó a su hija y se fue a Europa y no volvió nunca más. Después vamos a contar qué pasó entre medio. Y ahí termina esta parte, este capítulo inicial, donde vimos que nuestros primeros gobiernos patrios fracasaron bastante. Vamos a ver cómo seguimos. Cualquier duda que tengan, por favor, me comunican por privado, por WhatsApp o alguna pregunta en el Edmodo. Nos vemos, chicos.